porque hoy voy a hacerle un desafío. Voy a hacerle un desafío que en el mes y medio que hace falta para que se acabe el año, usted pueda unirse a ese propósito. Abra su Biblia conmigo, por favor. La Biblia es clara. Mateo, capítulo 10, verso 32. Mateo capítulo 10, verso 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El Señor honre su palabra esta mañana y me permita ser un instrumento de bendición para desafiarte a testificar. El poder del testimonio es la palabra que Dios nos entregó hoy. El poder del testimonio. Hay algunas realidades en el mundo que pueden hacer que la iglesia pierda su tarea primaria, que es testificar, que es obviar y olvidar a aquello que Dios le llamó a hacer. O sea, Dios no nos salvó para hacer un adorno. Dios nos salvó para que le sirviéramos. Y hay un grupo de gente en las iglesias, hablando a nivel global, que está muy cómoda sin testificar, sin prestar atención de lo que Dios nos llamó a hacer. Yo quisiera hoy que evaluáramos esto. El ser testigo, escuche bien, ¿quién es un testigo? Un testigo es alguien que ha visto, alguien que ha oído y alguien que ha experimentado algo, mis amados, de primera mano. Repito, un testigo es alguien que ha visto, alguien que ha oído y que ha experimentado algo de primera mano. ¿Cuál es el común denominador en cada uno de nosotros hoy que hemos experimentado de primera mano, todos los que estamos aquí? ¿Qué es lo que todos aquí nos enmarca en primera mano? Hemos experimentado la salvación en Cristo. Hello. Hemos experimentado la salvación. Hemos visto lo que Él hace. Hemos escuchado lo que Él hace. Hemos experimentado, porque no solamente lo que Dios hace en otra persona, sino que hemos experimentado lo que Dios hace en nosotros de primera mano. Entonces usted califica para testificar. Si usted ha experimentado la salvación, la verdadera salvación, si usted ha sido lavado con la sangre de Cristo, perdonado, limpiado, nacido de nuevo, justificado, regenerado y más aún lleno del Espíritu Santo, usted califica para testificar. Es importante esto, ¿por qué? Porque el testigo habla de lo que ha visto, oído y experimentado. El problema está que muchos están obviando esta tarea. Están obviando la tarea, echando a un lado la habilidad que tiene. Escucha bien, la habilidad que tiene de presentar las evidencias, de presentar las evidencias de lo que Dios ha hecho en tu vida. Sí, yo quiero hacer algunas interrogantes, nacen en el argumento. ¿Qué Dios ha hecho en tu vida? ¿Qué cosas Dios te ha sorprendido? ¿Cómo Dios ha tratado contigo en los últimos días, meses, años? ¿Qué es lo que Dios ha manifestado
en ti y en los tuyos, hay algo que contar, hay algo que decir. ¿Por qué no lo dices? ¿Por qué no lo comunicas? ¿Por qué no lo exteriorizas? Necesitamos verdaderos testigos en la casa del Señor. Repito, necesitamos verdaderos testigos en la casa del Señor. Y voy avanzando un poquito más. Si lo hacemos más al concepto pentecostal, es aquel que ha experimentado el poder de Dios y ha visto y ha tenido evidencias sobrenaturales de Dios en su vida. De hecho, vamos a buscar la etimología. El término del testigo viene del término griego que significa, que se lee martus, que significa mártir. Es uno que no cambia su testimonio. Escucha bien, uno que no cambia su testimonio pese a recibir amenaza, tortura o hasta la muerte. Ese es un testigo. No cambia su testimonio. Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio. Tú te puedes avergüenzar de quien tú quieras, pero del evangelio no hay manera alguna, no hay forma alguna de que yo me pueda avergonzar de este evangelio de salvación. Entonces yo creo que aquí están las personas correctas en esta mañana, escuchando la palabra que Dios tiene para su vida, desafiándote a terminar el mes y medio que hace falta de este año testificando a Cristo. Si en este 2020 nos ha traído tantas sorpresas, si este 2020 nos ha asombrado con tantas cosas terribles, decía en la mañana, pareciera un apocalipsis, pareciera el cierre de un ciclo para reiniciarnos para una nueva época. Hermano, escucha esto: este es el momento correcto para que la iglesia testifique. Este es el momento correcto para que hablemos de Jesús. Este es el momento correcto para que nuestros vecinos, amigos, compañeros escuchen que hay un Cristo que salva y que aunque el mundo está revolucionado, Él sigue sentado en su trono. Él sigue gobernando. Él sigue siendo soberano. Wow. Aunque te amenacen, aunque te amenacen, aunque te dé pena, temor, no sé qué es lo que le da a algunos, Cristo sigue restaurando corazones. Yo me voy desarmando rápido, así que téngame paciencia. Hechos capítulo 1 nos muestra interesantemente por qué nosotros recibimos poder. Usted no recibió poder para hacer alarde de que Dios lo ungió. No. Eso no sirve en el cielo. Eso servirá aquí para los terrícolas que les gusta la prepotencia y la presunción. En el cielo no sirve esa cosa. En el cielo los humildes son validados. Los que se humillan serán exaltados, dice la palabra. Los que se humillan. El que se enaltece lo van a mirar desde lejos. Y tiene que dar gracias que lo miren, porque ni deberían mirarlo. Pero la Biblia dice: pero recibiréis poder. ¿Cuánto le gusta el poder? No, aquí hay gente tranquila, no quieren poder. ¿A cuánto le gusta el poder? ¿Cómo no? Tú quieres conocer a alguien, dale poder. Te vas a dar cuenta qué clase de persona es. Porque hay gente que mientras no tiene poder tan relajadito, pero tú le das un poquito, se le va saliendo el cobre. Y si no tiene carácter, peor, se puede volver un inquisidor. Vamos a dejar ese tema ahí, que no estamos hablando de eso. Vamos a dejarlo ahí. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es garantía de poder. No hay poder si no hay espíritu. Es decir, que si alguien no tiene espíritu, no tiene poder. Y si tiene poder, nos garantiza que en él está. Y no estoy hablando del poder político, legislativo, el judicial. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del poder sobrenatural que nos ha sido indicado desde el reino. A ver, un micrófono abierto por aquí. Estoy hablando del poder
Bendito el nombre del Señor, que nos fue asignado del cielo. Gloria a Dios. Dale un aplauso a Cristo para decir. Gloria a Dios. Estamos en victoria. Estoy hablando del verdadero poder, el poder de Dios. Entonces, cuando esto sucede, entonces yo califico para testificar. Y me seréis, cuando recibiste el poder, me seréis testigo. Usted no nota aquí que la Biblia dice, escuche bien, usted no nota aquí que la Biblia dice, y puedes ir a sanar, y puedes ir a hacer un espectáculo mediático en un live, y puedes ir por allá o por acá. No, me vas a ser testigo. Recibes poder, pero vas a hablar de mí. Vas a hablar de mí. Te estoy calificando, te estoy cualificando para que vayas a hablar de mí. Te estoy ascendiendo en dominio, en palabra, en elocuencia, en contenido, en sabiduría, para que hables de mí. Lo que no sabías antes lo vas a saber ahora, pero no para que te sientas mejor que tu hermano, sino para que hables de mí. Lo que no tenías antes lo tienes ahora, no para que te sientas grande, sino para que te sientas un digno servidor del reino de los cielos. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos son testigos aquí? ¿Cuántos testigos hay aquí? ¿Cuántos testigos hay aquí? Uno de los grandes propósitos de la iglesia es ser testigos. El propósito que el problema es que la gente anhela poder, hermano, porque quieren liberar, porque quieren producir riqueza, porque quieren sanar, porque quieren estar en una plataforma. O sea, el poder te va a servir a la postre para eso, pero la función primaria es ser testigo. La función primaria de esto es ser testigo. No hay tal cosa como que Dios le da poder a alguien para que se haga el increíble. No. Esta no es la saga de Avengers para ver quién tiene más poder. Este es Cristo glorificándose a través de nosotros. Esto es Cristo glorificándose a través de sus hijos y de sus hijas. El poder es para testificar. Cuando nosotros testificamos, hacemos que Dios se comience a mover. Pastor, ¿cómo es esto? Es que Dios no tiene la obligación de moverse en tu vida si tú no estás haciendo la labor, si tú no estás cumpliendo la tarea. Dios solo se va a mover en tu vida si tú eres una voz que está sonando, si eres la trompeta de Dios en la tierra, en tu comunidad, alrededor. Si eres esa voz, Dios se va a mover. Entonces hay gente que nunca ve el mover de Dios porque nunca testifica. ¿Cómo no se va a mover Dios si están hablando de Él? La palabra esconde, posee, porta, contiene el poder de Dios. Cuando tú hablas palabra, el poder de Dios se manifiesta. Cuando tú hablas de lo que Dios hizo en tu vida, Dios añade fe a los corazones, le crece la fe a la gente cree y entonces viene un milagro. Es decir, que no va a haber movimiento sobrenatural si no hay un testimonio que le preceda. Vamos a ver más adelante eso. Y esto me parece interesante y es importante evaluarlo hoy. Porque Josué desafió al pueblo de Israel en una ocasión. Josué desafió al pueblo y le dijo algunas cosas referentes a quién iban a servir. Porque en la cultura hebrea no es una cosa como que yo me congrego 2 veces a la semana o 3, dependiendo de la lista que salga. Escuche esto, en la cultura hebrea el tema es que tu Dios es tu vida. ¿Alguien me está escuchando? Tu Dios es tu cotidiano vivir. Tu Dios es tu historia. Tu Dios no tiene que ver que tú vas a un templo y eres cristiano en el templo, pero cuando
cuando sale era un secular normal. No, para ellos la fe es todo su ser, todo su engranaje de vida, todas sus prácticas culturales, su cosmovisión tiene que ver con su Dios. Ellos no hacen nada. Para el occidental es diferente. El occidental separa la vida religiosa de la vida común. Ellos no hacen eso. Así que Josué, cuando está viendo esto, Josué los desafía y Josué, aleluya, los enciende. ¿Qué le dice Josué? Permítame, bendito el nombre del Señor, validar esto en un momento. ¿Qué le dice Josué? Ustedes tienen que tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? Y si mal os parece servir a Jehová, repito, o si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Para él servir va implícito con todo el quehacer de la vida diaria del hombre. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, o cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes habitan. Pero ya yo tomé una decisión, ya yo tomé una postura, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿A quién? A Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió. Me gusta la respuesta del pueblo. ¿Dónde está el pueblo aquí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hermana, usted tiene la boca tapada, pero no está mudo. ¿Cuántos dicen amén? Eso, ahí estamos, aleluya. Esto es importante. Entonces el pueblo respondió. Carmelita, mira lo que dijo el pueblo. Nunca tal cosa acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Toca al que está cerca, si puede, al que está dentro de tu burbuja. ¿Ah? Dile, nunca lo voy a dejar. Díselo serio, mira los ojos, yo nunca lo voy a dejar. Yo no sé tú, espero que no te vuelvas loco o loca por ahí. Díselo así mismo. Porque hay a veces que algunos familiares se vuelven locos y quieren tomar decisiones raras. ¿Ah? Dile, yo no sé si tú te vas a volver loca o loco en el camino, pero yo nunca lo voy a dejar. Yo nunca lo voy a dejar. Porque hay familiares que uno tiene que estar empujándolo, que como de repente tiene que cortar el ancla porque están trancados. Pero bueno, hoy aprovecha este momento y saca el dedo profético y señálalo. Yo no sé tú, pero yo nunca lo voy a dejar. No te hagas loco ni la loca. No te hagas el egipcio ahora ni el aéreo. Pero Josué le está diciendo al pueblo, vamos a servir. Él no le está diciendo vamos a seguir, porque hay gente que sigue a Dios y hay otros que sirven a Dios. ¿Siguen aquí? ¿Dónde están? Hay gente que sigue, va a los cultos, se sienta, recibe la palabra, le gusta, aplaude, disfruta la alabanza, todo lo demás, se va a su casa normal, no testifica, no dice nada, no predica, no participa en ningún proceso evangelístico y está ahí luchando con los procesos discipulares. Pero escucha, pero hay otros que sí sirven. Y el que sirve anda pendiente. Uno, de que cuando hay alguien cerca tiene que recibir la buena noticia. Tienes que recibir la buena noticia. Hay gente que te va a querer escuchar, hay otros que no van a querer. Hay gente que te va a abrir la puerta de la casa, hay otros que te van a llamar desesperado por una palabra, hay otros que tal vez te van a decir una mala palabra y lárgate a mi lado. Pero tu trabajo es testificar, tu trabajo es ser un queruso, tu trabajo es ser un heraldo de justicia, tu trabajo es pregonar palabra. No dejes que se termine el 2020 y que ese familiar siga perdido. Predica. Aleluya. Hay cosas que no quisiera decir, pero el bosquejo me obliga. ¿Oyeron? Y no lo puedo romper porque es estable. Si no lo rompiera, si fuera papel. Escucha esto. Escucha esto. Hay gente que quiere que Dios los salve, pero no quieren testificar. Hay gente que quiere que Dios los cambie, pero no quieren testificar. Hay gente que quiere que Dios los prospere, pero no quieren testificar. Y yo quiero que Dios te salve. Yo quiero que Dios cambie a tu familiar o a ti o a nosotros mismos. Yo quiero que Dios me prospere, porque mientras más me prospere, mejor puedo testificar. Pero hay gente que extrañamente quiere que Dios le ofrezca una respuesta, pero ellos no quieren ser el instrumento de Dios. O le cuesta, es que me da pena, pastor. Es que me da miedito. Es que me cuesta.
Pero a Dios le costó la cruz, pero no la soltó. Le costó, pero nunca se bajó. Lo hizo por ti y lo hizo por mí. ¿Por qué no estás testificando? ¿Por qué no estamos testificando? Dios se quiere mover. Repito, Dios va a actuar, Michelle, en los que testifican. Dios va a actuar, Dios va a actuar, Dios va a actuar con los que testifican. O estás muy ocupada o ocupado en tus propios negocios, que te olvidaste que en medio de lo que tú haces, tú eres un enviado de Dios. Tú eres alguien que Dios puso allí. ¿Alguien me escucha? En medio de todo lo que tú haces diariamente, tú vas a conectarte con 10, 20, 40 personas que pueden escuchar la buena noticia de tu boca. ¿Pero qué están escuchando? ¿Qué están escuchando? ¿A Trump? ¿Qué están escuchando? ¿El huracán? ¿Qué están escuchando? Deja de darle mala noticia a la gente. Dale buenas noticias. Cristo es una buena noticia. Repito, Cristo es buena noticia. Repito, el próximo mes y medio yo quiero desafiar a alguien a testificar como nunca antes ha testificado. No tienes que esperar que venga la temporada de comparte tu fe. Wow, ¿dónde están aquí? No tienes que esperar que venga esa temporada. Tu temporada de compartir la fe es permanente. Alguien tiene que abrir su boca. Hay alguien que está esperando que tú le testifiques. Hay alguien que está esperando, aleluya, aleluya. Dios no está haciendo cosas para que tú te sientas bien. Dios te quiere utilizar como un instrumento para su gloria. La iglesia tiene que testificar. Y no estoy hablando de una estructura, estoy hablando de la iglesia, somos nosotros. Nosotros tenemos que testificar. Tenemos que hablar lo que Cristo está haciendo. El poder del testimonio genera fe en los corazones. No tendríamos que elaborar grandes programas evangelísticos si la iglesia testificara en bloque a nivel global. No solo esta, sino la iglesia a nivel global testificara comúnmente en bloque. Las iglesias no tuvieran problemas de desarrollo y crecimiento, porque el testimonio mismo traería a la gente, traerías acompañado. ¿Por qué? Porque eso es a lo que Dios nos llamó. Señores, acabamos de atravesar una pandemia. Unos no la aguantaron, otros no. Todavía el virus anda por ahí regado. Si tú estás aquí es porque Dios tiene misericordia. Uno, si estás aquí, número 2, es porque Dios tiene propósito contigo. Entonces, si Dios tiene propósito, tú estás obligado a cumplir la misión que Dios te llamó. Dios no te dejó vivo para que sigas por ahí paseando y haciéndote loco o el aéreo. Dios te permitió estar con vida porque eres una voz. Eres una voz. Así que ya desconéctate. La Biblia dice que el que está cargado, cansado, venga a mí que yo lo haré descansar. Que mi carga es ligera. Señor, la carga de Dios es otra cosa. ¿Y cuál es la carga? Servir, llamado, propósito, testimonio en tu boca. Dios te va a liberar de los traumas psicológicos. Te va a liberar de la opresión emocional que no te deja tranquila, de la preocupación, de la amargura del corazón. Pero Dios va a poner una carga en tu corazón. ¿Y cuál es la carga? Ahora que te restauré, ahora que te limpié, ahora que estás conmigo, ahora te voy a enviar. ¿Para qué? Para que seas usado, para que seas usada. Ahora vas a ser una voz. Algunos te dirán, ¿y ahora qué tú te crees? Ahora tú eres la que más sabe de Dios. No importa lo que yo me crea, lo que ellos quieran pensar. Lo que importa es que no van a dejar de escuchar una voz que habla de Cristo. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Y si la gente no está escuchando, no se le está añadiendo fe a las personas. Tienen que escuchar una voz. Hello. ¿Cuántos siguen aquí todavía? Toca al que está cerca, dile testifica. Testifica. Vuélvete a casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando. No tenía redes sociales porque no había, pero se fue publicando. ¿Qué se fue publicando? Por toda la ciudad. ¿Por dónde? ¿Por dónde, hermano?
por toda la ciudad. ¿Dónde tú estás publicando? Hay gente que tiene los estados en privado. ¿Qué están publicando entonces? ¿Ah? Los que no te añaden a su lista para que tú no veas sus estados. ¿Qué están publicando entonces? Vamos a dejar eso ahí. Vamos a seguir acá con este varón. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Esa fue la orden de Jesús. Al endemoniado, endemoniado. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado, el que había estado ya ahora libre, le rogaba que le dejase ir con él. Entonces más Jesús le respondió, no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. No tiene mucho sentido que te vayas conmigo en este momento. Es más, tú me puedes ser de gran ayuda porque tu fama de endemoniado va a impresionar a la gente que ahora está en tu juicio cabal. Pero antes de eso, probablemente en el camino adelante nos encontremos. Quiero que vayas a tu casa a testificar. Ese es el poder del testimonio. Jesús sabe el poder del testimonio. Por eso Jesús lo retorna a su casa. ¿Por qué? Porque el primer lugar que lo vio quebrado, endemoniado, dañado y destruido fue su casa. El primer lugar que lo que tiene que ver libre. ¿Alguien me está escuchando en este lugar? El primer lugar donde él tiene que regresar y pedir perdón, tal vez por lo que hizo y cómo puso en vergüenza y dañó a su familia, es su hogar. Así que Jesús dice, espérate, el testimonio no puede ser afuera todavía. Regresa a tu casa y cuéntale a los tuyos, primero a los tuyos, cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. El mayor testimonio es en nuestra familia. Alguien me está escuchando en este lugar. Nuestra familia nos conoce tal cual como nosotros somos. Si Dios hace algo, ellos van a reconocer que Dios haciéndolo. Después que yo testifico en casa, entonces yo voy a proyectar hacia afuera. Entonces Jesús le dice, vuelve a lo de tu casa. Bendito el nombre del Señor. Vuelve a tu casa, cuentas cuántas grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Fue a su casa, ahora estaba en la ciudad de Decápolis testificando. ¿Y qué pasó? Y todos, no estoy hablando de 2, 3 o 4, un grupito, todos se maravillaban, todos se maravillaban del testimonio. ¿Qué es lo que quiero decirte hoy? ¿A dónde quiero aterrizar? Quiero aterrizar sobre algunas verdades. Número uno, hay que entender que la gente ya está cansada de escuchar muchas cosas y sermones y cosas vacías. Pero cuando tú vas con un testimonio con evidencia de poder, ¿alguien me está escuchando? Un testimonio con evidencia de poder como este, la gente se va a maravillar. La gente te va a decir, yo necesito ir donde tú estás. La gente va a venir bajando la llanura como venían bajando con la mujer samaritana y se encontraron con Jesús en el pozo de Jacob. Y Jesús le predicó a todo. Esta mujer testificó lo que le pasó con Jesús y la gente se maravilló en toda la ciudad y vino con ella. Entonces, si tú testificas, hay gente que necesita escucharte. Hay gente que está esperando que tú le hables. No te van a pedir que lo hagas. Están esperando que tú tengas la iniciativa. Ellos ni siquiera saben que tú tienes la palabra que ellos necesitan para cambiar. Pero si tú te atreves a hablar, alguien puede cambiar. Si tú te atreves a hablar, te vas a quedar sorprendido de cómo la gente puede ser transformada. Pero hay gente, y voy a tocar la humanidad en este momento. Quiero tocar la humanidad que se han vuelto egoístas. Ya se salvaron ellos, ya se sienten tranquilos. Ya se salvaron los miembros de mi familia, ya estoy tranquilo. El último hijo que me faltaba o la hija que me faltaba ya se está congregando, así que ya yo estoy bien. Que se vaya todo el mundo al infierno. Eso no es lo que Dios nos enseñó. Dios nos enseñó a compartir el evangelio. Dios nos enseñó a salir de la casa. Dios nos enseñó a pensar un poquito más afuera de nuestra burbuja. Hello, más afuera de nuestra burbuja. Hay gente que necesita palabra. Y yo, Señor, pero ¿por qué tengo que predicar esto? Es que la gente, algunos se acomodaron en pandemia, Daniel. Tienen que acordarse cuál es su tarea.
Tiene que acordarse cuál es su tarea. Las células van a retornar. Gracias por ese amén, paz. Me afirmas. ¿Ah? Yo no sé cómo la van a inventar por Zoom, no sé cómo la van a hacer, pero nos estamos programando. ¿Por qué? Porque el evangelio tiene que seguir siendo predicado. El evangelio tiene que seguir siendo predicado. Tenemos que volver a la tarea. Los cristianos no podemos volvernos gente insensible al dolor humano. Hello. Ellos tienen una necesidad de Cristo y nosotros tenemos la buena noticia que ellos necesitan. Jesús se va a mover a través del instrumento correcto. ¿Quién es el instrumento correcto? No hablamos aquí del super santo, porque hay super santos que no predican tampoco. Estoy hablando del que quiere cumplir con la misión. ¿Siguen aquí o se fueron? Entonces oí una gran voz. ¿Oí qué? Una gran voz. ¿Alguien necesita escuchar una voz? Hay gente que está esperando que tú hables, Marina. Hay gente que necesita escuchar una gran voz, que testifique, un queruz, un heraldo que suelte el rema, la palabra. Una voz desde el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios, la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche, el mismo diablo. Pero en el verso 11 dice, Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre de Cristo, del Cordero. ¿Cuántos han vencido? ¿Cuántos han vencido? Voy a volver a repetir. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Por su sangre somos victoriosos. ¿Cuántos dicen amén? Pero no se queda solo ahí. Y de la palabra del testimonio. Y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Qué significa esto? Satanás ha sido vencido por la sangre de Cristo y por tu testimonio. Voy a aplicárselo, voy a aplicar el misterio. Espérate un momento. Cada vez que tú testificas, cada vez que yo testifico, le recordamos al enemigo que Dios lo logró en nosotros, que no nos pudo matar, que no nos pudo destruir, que aunque en alguna época de nuestra vida nos robó cosas, no nos pudo robar nuestra alma. ¿Alguien está escuchando eso? Si tú estás aquí sentado es porque Cristo lo logró en ti. Repito, si tú estás aquí sentado es porque Cristo lo logró. Cuando tú testificas, el diablo se desarma totalmente. No tiene poder para ejercer sobre ti o sobre la persona que está recibiendo el testimonio. ¿Por qué? Porque tu testimonio añade fe. Añade fe a ese corazón. Añade fe a esa persona que lo ubica en el lugar correcto para que Dios le restaure, para que Dios le sane, para que Dios le limpie. Mi preocupación es que la gente no está testificando, y como no está testificando, no está generando la atmósfera correcta para que se produzcan milagros, para que se produzcan prodigios, para que se produzcan señales. Señor, ¿y por qué no me has usado nunca a mí con un milagro y un prodigio? Porque ni testificar quieres. Si no haces lo sencillo, voy a hacer lo sobrenatural contigo. Si no haces lo que es habitual, lo que te he llamado a hacer como un discípulo mío, como un enviado mío, ¿cómo crees que yo me voy a manifestar? Entonces el desafío hoy es que testifiques. Ah, bendito. El desafío hoy es que testifiques. El testimonio le recuerda al diablo que está vencido. ¿Cuántos dicen amén? Todos los días hay un milagro en nuestra vida cuando testificamos. Todos los días. Cuando tú testificas, es una semilla de fe que tú depositas en el corazón de alguien. Y esa semilla va a germinar y va a provocar un milagro. ¿Y cuál es el mayor milagro en el reino de los cielos? La salvación. Un alma que se salva. Dice la Biblia que hay fiesta en los cielos. No dice que hay fiesta en los cielos porque Dios sanó de cáncer a alguien. No. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Cuando un pecador, y si el cielo hace fiesta, significa que valemos mucho.
Pero imagínate el honor de ser el instrumento que Dios use para que alguien se salve. Y esto me recuerda a nuestro misionero, el Paz Amado, que una vez conversando nos decía: usted sabe lo que a mí me cuesta un alma. No es fácil ganarme una, pero cuando la gano lo disfruto. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste intencionalmente a testificar a Cristo a alguien? ¿O estás muy ocupado en tu propia vida? Pero yo no estoy muy bien todavía, yo necesito todavía que Dios trate. Sí, Él va a seguir tratando. Pero si tú testificas, es probable que tu proceso se acelere. ¿Sabe por qué? Porque vas a tener la presencia de Dios permanente en ti. Porque dice: y yo estaré con ustedes todos los días. Pero ¿dónde? Esta palabra está condicionada a la gran comisión. Está condicionada a predicar. Está condicionada a discipular. ¿Qué me asegura la presencia de Dios a mí? Que yo cumpla su misión. Es decir, que si yo estoy pasando un proceso, pero yo en medio de mi proceso yo me levanto, agarro fuerza y hago la misión de Dios, entonces Dios cerca de mí me va a resolver la vida. Y tal vez se escucha un poquito presuntuoso como lo estoy diciendo, pero no hay otra alternativa. Cerca de Dios todo se repara, todo se ordena, todo se arregla. Entonces, si tu proceso te está afectando, pero por encima de tu proceso tu madurez te dice: yo no me puedo detener, yo tengo que seguir predicando, yo tengo que seguir avanzando, yo tengo que seguir cumpliéndolo a Dios. Entonces Dios dice: este muchacho o esta mujer o este hombre está pasando su proceso, pero todavía entiende que por encima de que la cruz pese, porque Jesús le costó, pero Él no soltó la cruz, Él no la soltó. Entonces este es el mismo modelo. Cuando Jesús ora por nosotros en Juan 17, Jesús le dice: Señor, ellos no son de este mundo, ellos son míos, porque así como tú me enviaste, yo los envío a ellos. Guárdalo como me guardaste a mí. Así que el mismo modelo que operó en Jesús camino al Gólgota opera en mí cuando yo estoy camino a la misión, camino a buscar a alguien. Por eso la Biblia dice: toma tu cruz y sígueme. Entonces hay un diseño muy fuerte aquí que implica que el testimonio no solo hace que el diablo entienda que está vencido, sino que hace que mi vida se vaya reacomodando, incorporando. Y el testificar no solamente añade fe al que me escucha, sino que añade más fe a mí, porque recuerdo una vez más que fue Dios, no fui yo, que fue Dios que me restauró, que fue Dios que me levantó. No me hace olvidar, no me hace perder la memoria que no son mis 20 años en el evangelio, ni mis 10 ni mis 15 lo que me hacen especial, sino que Cristo me miró y tuvo misericordia de mí, porque no es del que corre ni el que quiere, sino del que Dios tiene misericordia, es del que Dios ama, y por eso Dios restaura el corazón. Así que testificar es una experiencia, escuche, una experiencia espiritual completa. Bendice al que me escuche, me bendice a mí, repele el diablo y me mantiene en mi posición de humildad. ¿Siguen aquí o se fueron? Solo el que testifica ve a Dios glorificarse. ¿Tú quieres ver a Dios moviéndose, Emily? Testifica. ¿Tú lo quieres ver? Eso no es mágico, eso es tácito. ¿Tú quieres ver a Dios moviéndose, Moisés? Testifica. Hay gente que cuando escucha la palabra hasta que empieza una cosa y no se detiene. Yo fui a predicar una iglesia cuando fue el jueves y yo veía la fe de los hermanos. Una cosa impresionante, estaban en una cosita como así. Ahí no existía COVID ni nada por el estilo. La nube era tan fuerte que ahí no había COVID ni mascarilla ni nada. Entonces yo entré y decía: Espíritu Santo, en tus manos estoy. Pero yo veía la fe de los hermanos y yo veía cómo los hermanos recibían de Dios sin tanto profesionalismo, sin tanta cámara, luces, colores. Yo decía y se ministraban los unos a otros. Decía: es que el testimonio es una cosa muy fuerte.
El testimonio es una cosa muy fuerte. El pastor se me hace que llore en la madrugada, porque para nosotros es un honor que usted esté aquí. Y Dios me habló de lo que usted iba a hablar. Y yo, la sangre del cordero. Testimonio. Y a veces uno ve a la gente como si tuviera como que no fuera de este mundo por cómo vive la fe. Pues yo prefiero ver a esa gente así, que vive su fe así, que otros que... Ya Dios no tiene que hacer nada contigo. Ya terminó. Ya terminó, porque si ya terminó, puedes irte al cielo. Vete ya, no te necesitamos aquí, porque si ya no hay Dios, nada que hacer de Dios. Ya tú no tienes que decir nada de lo que Dios ha dicho. Pero cada día es un testimonio. Cada día es un testimonio. Todo el que se levanta cada mañana en el 2020 es un testimonio. Alguien me está escuchando en este lugar. Todo el que respira en el 2020 todavía es un testimonio. Cuando escuchaba el testimonio, la historia del hombre, que dije, me llevé mis 2 carros para este lugar porque sentí que era el lugar más seguro acá en la montaña, allá en el área de Chiriquí, en las cabañas, una cosa hermosa, y no quedó nada. Él debe darle gracias que está contando la historia, porque él también hubiera desaparecido con los 2 carros. ¿Por qué? El testimonio es que Dios nos tiene con vida. Pero Dios no te tiene robando oxígeno en la tierra. Dios te tiene como un proyecto. Tienes que testificar. Deja de estar concentrándote en banalidades de la tierra, perdiendo tu tiempo en situaciones que no añaden nada a tu corazón, sino que lo están dañando, destruyendo. Conéctate a lo que Dios te llamó a hacer. Testifica la palabra. Desenfócate en las personas. Enfócate, aleluya, en la misión, en la gente que necesita una palabra urgentemente. Oh, hay gente que deberían estar aquí, pero ¿sabe por qué no están? Porque no les hemos testificado. Voy a seguir, porque ya se acabaron los amenes, aleluya. Ahorita nada más escucho un par de pastores diciendo amén. Entonces hay gente aquí, como lo dice la Biblia, y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos, Raquel, se ha acercado. Eso fue la orden. Testifica que el reino se acercó. Luego que testifica, entonces viene lo sobrenatural. Diga conmigo, sobrenatural. Dígalo más fuerte, sobrenatural. Sanad enfermo, limpiar leproso, resucitar muerto, echar fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Pero antes de que venga lo sobrenatural tiene que estar el testimonio. Por eso decía, nadie va a ver a Dios glorificándose si primero no testifica. Porque hay gente que tiene a Dios en pausa. Pastor, ¿y cómo es posible eso? Sí, Dios no se puede glorificar en su vida, se glorifica en el que testifica. ¿Por qué no testificas tus bendiciones? Si no la testificas, estás pausando la oportunidad de que otro crezca en fe. Rompimientos que se han hecho en tu vida, ¿por qué no los has testificado? Rompimientos, cosas, milagros en pausa. Puede que haya un milagro en pausa en tu vida porque no has testificado. ¿Qué más? Hay una sanidad que está en pausa, está esperando ahí. ¿Qué? Quiero sanarlo, pero no puedo. ¿Por qué? Porque no testifica. La salvación de una familia, Fernando, puede estar en pausa porque tú o yo no testificamos. La salvación de una familia. Yo creo que hay que sacudirse un poquito y dejar el egoísmo espiritual y comenzar a compartir. Alguien tiene que darle play a esto. Ya suelten la pausa.
Dale play para que comience, para que se cobre un movimiento de testimonio, testificar el evangelio, testificar. Y vas a ver cómo Dios opera. Esto no es milagroso. Hay gente que necesita escuchar una palabra. Yendo Jesús de Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, escuche esto, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: id y mostraos a los sacerdotes. En otras palabras, id y testifiquen. No le dijo sano como lo hizo en otra ocasión, no los tocó como lo hizo en otra ocasión, no los mandó a meterse en un estanque como hizo con otro. En esta ocasión le dijo: vayan y muéstrense. Porque en la acción de ir y creer en esta palabra, en creer en esta palabra rema que sale de mi boca, ustedes van a ver, escuche esto, cómo su cuerpo va a ser sanado y los sacerdotes lo van a ver. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. La palabra se cumplió en el acto. En el momento los 10 leprosos fueron limpiados. ¿Fueron qué? Fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. ¿Cómo volvió? Glorificando a Dios a gran voz. Es decir, que cuando él regresó, la gente, William, lo estaba escuchando glorificar a Dios. Y la gente que lo había visto enfermo, Dios mío, espérate un momento ahí. Espérate, estoy acomodando un pensamiento que acabó de aparecer en mi cabeza. Eran 10. ¿Cuántos regresaron? ¿Cuántos? 1. Hay gente que quiere que Dios le dé una respuesta, y cuando Dios se la da, se olvidan de testificar. Pero es más fuerte todavía, Nino. Hay gente que Dios le da la respuesta y no son agradecidos. Entonces, tú puedes estar enfermo, físicamente hablando, pero tu ser interior puede ser una calidad de persona de otro mundo. Son 10. Yo estoy seguro que el 1 le dijo a los 9: hey, vamos a agradecer. O por lo menos no se lo dijo, sino que uno de los 9 miró para atrás: ¿y este man para dónde va? Si nos mandaron para los sacerdotes. ¿Qué sacerdote qué? El que me sanó fue él. Yo voy para donde él porque él fue el que me sanó. ¿Cuántos están aquí? Entonces, cuando tú eres agradecido, te separa de cierto grupo de personas. No puedes seguir caminando con ellos. Aunque a todos se le hizo el mismo milagro, solo el que tiene la actitud diferente se separa. ¿Qué nos une? Una sanidad. Pero más allá de la sanidad, yo tengo un corazón diferente. Y tenemos gente en la iglesia que no entiende que el testificar y el agradecimiento van de la mano. ¿Quién testifica? El que está agradecido por lo que Dios ha hecho. ¿Quién testifica? El que sabe que no fue por él ni por su propia fuerza, sino que fue papá. Y eso te obliga, no una obligación torturosa, sino una cosa de deber, una cosa que te nace a retornar y decirle: papá, gracias. ¿Qué hizo el leproso, Mike? ¿Qué hizo el leproso? No, el leproso, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. Número 1, glorificando, ese era un testimonio público. Se convirtió en una trompeta. Todo el mundo, imagínate, ahora todo el mundo: ¿qué le pasó a este man? Esto no era el que estaba leproso, ahora está gritando. Entonces la gente, vida ajena, se va detrás. La que quieren saber el contenido, lo que está pasando. Pero eso es una conexión con Cristo, porque su grito los llevó a Cristo. Y puede que alguna de esa gente se convirtió en el camino. Escuche bien esto. Dice, y se volvió y se postró, y postró su rostro en tierra sobre sus pies, dándole gracias. Y otro elemento, era samaritano. Y usted sabe, los que estudian Biblia saben que a Lucas le gustan los detalles. Y era necesario para Lucas mencionar, calificar aquí, que el único que regresó era samaritano, no era judío, puro, aduciendo el hecho
de que lo que nosotros menos pensamos que pueden responder correctamente, esos son los que responden bien. Los que llenan el perfil y el estándar, uno espera que uno no tenga que decirle nada y de repente no hacen las cosas. Pero el que menos pensamos, sí lo hace. Fueron los amenes, toca la batería, Fer, no sé qué es lo que está pasando aquí. Gloria a Dios. Hay gente que tiene tiempo para hablar cualquier banalidad de la vida o tal vez hasta de la vida ajena, pero no para testificar. ¿Ah? Chatean de todo, ¿ah? Pero ¿dónde está? Cristo salva, restaura, renueva. ¿Ah? 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 ¿Dónde está? Pero este hombre viene y es samaritano, o sea, no es bien visto, pero es el único agradecido. Respondiendo Jesús le dijo, mire la respuesta de Jesús. Y Jesús hace esta pregunta. Los exégetas de esta casa, mi respeto para ustedes. Los exégetas, aquí tengo un ministerio fuerte. Ayúdenme porque mis parámetros hermenéuticos tal vez no me están ayudando. Jesús le dice, no son 10 los que fueron limpiados. Usted nunca ve a Jesús hablando de otro. Usted nunca ve a Jesús hablando de una persona y haciendo referencia a otra, a menos que sea para añadir fe. Pero en este momento Jesús hace una pregunta irónica. Escúchame bien, ¿cuántos están conmigo? Levanten la mano los que están conectados. Jesús hace una pregunta irónica. No son 10, ¿pero por qué? Porque a Jesús le afectan los malagradecidos. Déjeme orar un ratito. Padre, ten misericordia a mí. Si alguna vez en mi vida yo he sido malagradecido con lo que tú haces, perdóname. Si no he testificado tus bendiciones, perdóname. Porque cuando yo me guardo algo que Dios hace, yo impido que otro reciba fe. Pero hay gente que es rápida para hablar de lo mal del otro. Ay, tú no viste a Elizabeth. Pero ¿por qué no vienen donde mí y me dicen, hey, tú no viste el leproso? Fue el único que regresó. Vamos a hacer como él. Nadie habla eso. La Biblia dice, únanse para hacer oraciones, para hablar de la palabra. Pero las reuniones modernas y posmodernas son reuniones para hablar de witches. Jesús dice, no son 10 los que fueron limpiados. ¿Y los 9 dónde están? ¿Dónde están los 9? ¿Dónde están? Yo quiero decirle algo, no me malinterprete. Dios te quiere sanar, te quiere restaurar, te quiere prosperar, te quiere cambiar, te va a levantar. Lo único que te está pidiendo es que testifiques, que seas agradecido, que seas agradecida. Y no es porque eso añade algo a Dios, sino porque añade a tu vida y a los que te van a escuchar. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino el extranjero. El extranjero. Y le dijo, porque ni lo dejó responder, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. O sea que primero lo había sanado, pero ahora lo salvó. O sea que los 9 se fueron sanos, pero no salvos. Yo no sé ustedes, eso lo dejo de tarea. Hay 9 que tal vez no lo hacen por vergüenza o por malagradecidos. Pero yo quiero decirte hoy, deja de quejarte y testifica. Deja de quejarte tanto por lo que pasa o por lo que no pasa. Y testifica. Yo quiero declarar que hoy se activa sobre tu vida el poder para testificar. Alguien que lo reciba,
Quiero declarar que hoy se activa en tu vida el poder para testificar. Muchos saben muchos tienen un concepto de lo que no se puede hacer o de su incapacidad, pero son muy pocos, como este ex leproso, que sí tienen la experiencia de saber cómo Dios se mueve con su pueblo. Salmo 62:11, cierro con esto. Esto no lo dije antes, pero lo tengo que decir ahorita para cerrar. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que Dios es el poder. Cuando tú hablas de Él, tú hablas de poder. Cuando tú hablas de Dios, cuando testificas a Dios, es el poder. Quiero recomendar algunas cosas para orar. No dejes que nadie dañe tu oído escuchando cosas que no edifican. No dejes que nadie lo haga. Únete con gente que quiera testificar. Únete con gente que quiera testificar. Esas son la gente correcta. El mundo está esperando que la iglesia que fue plantada en la tierra como una embajada del reino alce su voz y testifique. No porque se organizó un programa evangelístico, sino porque sabemos que nuestra tarea primaria. Deja a un lado tus temores, deja a un lado tus miedos y testifica a Dios. Testifica a Dios. Póngase de pie, por favor.